Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video en el que continuaremos revelando los secretos que guarda un buen diseño de un puente H de potencia hecho con MOSFET de canal N. El día de hoy comprenderemos el funcionamiento del dispositivo más complicado, el más difícil de entender, el más enigmático, el más misterioso, el IR2110. Mentiras, por supuesto todo lo que dije de enigmático y misterioso y difícil, obviamente lo dije en broma, pero es que lo digo porque es muy común encontrar en internet gente que piensa que el manejo de este dispositivo es todo un misterio. Incluso he visto que dicen mucho que se daña muy fácil y no sé qué cosas más, pero nada más lejos de la realidad. Obviamente si conectas mal un dispositivo que puede estar incluido en un circuito donde se manejan varios amperios, si conectas algo mal probablemente se dañe o se queme el IR2110 o cualquier otro dispositivo. Por eso siempre que estés manejando circuitos de control de muchos amperios, debes tener las precauciones necesarias para el correcto funcionamiento. Y eso es lo que vamos a ver hoy, cómo funciona correctamente el IR2110. Esta hoja de datos no la vamos a analizar demasiado, simplemente vamos a observar que acá nos dicen que el circuito integrado IR2110 se puede incluir en el control de circuitos alimentados hasta con 500 voltios DC y que nos va a entregar unos voltajes de puerta entre 10 y 20 voltios y una corriente hasta de 2 amperios. El circuito integrado IR2110 es un circuito de medio puente, es decir, podemos controlar dos transistores MOSFET, uno del lado alto y uno del lado bajo. Y la verdadera y única razón de ser de este circuito integrado es manejar el capacitor boost track, que ya en el video anterior habíamos visto cómo es que funciona el capacitor boost track. Entonces para eso es el IR2110, solo para manejar este capacitor. No tiene sentido utilizar un IR2110 si vamos a utilizar un solo transistor del lado bajo. Más adelante vamos a ir comprendiendo el funcionamiento de este dispositivo. De la hoja de datos rescaté solo estas dos imágenes. Creo que con esto nos será suficiente para comprender el funcionamiento del IR2110. Ya se ha dicho hasta el cansancio que en un puente H de potencia con los transistores inferiores no vamos a tener ningún problema. El problema se nos va a presentar es con los transistores superiores y por eso nos dimos a la tarea de comprender el funcionamiento del capacitor boost track. Les recomiendo que miren el video anterior. Ahora observemos la imagen de la izquierda. Vamos a concentrarnos solo en la tapa de salida, donde observamos dos circuitos completamente idénticos. Son unos transistores PMOS conectados en una configuración conocida como push-pull. Este pin V sub B es para conectar los transistores al voltaje positivo, de igual forma con los transistores de abajo, VCC, para conectar los transistores al voltaje positivo. Ahora vemos que el terminal COM es la referencia, la vamos a conectar a tierra y que para probar el funcionamiento del circuito integrado V sub S también lo podríamos conectar a tierra.
Ahora, ¿cómo funciona este circuito? Si en la entrada H-in ponemos un pulso lógico positivo de 5 voltios, en la salida HO tendremos un voltaje equivalente a esta fuente, que por lo general es de 12 a 15 voltios. Vamos a suponer que V sub B es 12 voltios. Y de igual forma sucedería con el circuito del lado bajo. Si le ponemos 5 voltios en la entrada, en la salida tendríamos un valor de los mismos 12 voltios, que sería esta fuente de alimentación VCC. Esto es solo para efectos de verificar el funcionamiento de este circuito. Si aquí tenemos un voltaje positivo, en la salida tanto HO como LO tendremos un voltaje equivalente al voltaje de alimentación, sea V sub B o sea VCC. Lo que quiere decir que este circuito se nos está cerrando, tanto en el de arriba como en el de abajo. Ahora, para el caso en el que en la entrada tengamos un valor lógico de 0 voltios, tanto en la entrada lógica superior como en la entrada lógica inferior de 0 voltios, en la salida tendremos un valor equivalente a V sub S y a COM. En este caso, como lo tenemos referenciado a tierra, aquí tendríamos un valor equivalente a tierra, y de igual forma en el lado bajo tendríamos un equivalente a tierra. Es decir, se nos está cerrando este switch. Entonces podemos ir concluyendo que el circuito integrado IR2110 lo que nos hace es conmutarnos esta salida HO o LO entre los valores V sub B y VCS para el lado superior y VCC y COM para el lado inferior. Ahora, como habíamos dicho que la característica especial de este dispositivo es manejar este capacitor de Bootstrap, vamos entonces a representar este circuito, este pequeño circuito conformado por este diodo y este capacitor en este circuito de este lado, o mejor, veámoslo sobre esta imagen. Si recordamos del video anterior, lo que este capacitor de Bootstrap hace es ponernos en serie el voltaje de alimentación que tengamos en el circuito de potencia con el voltaje almacenado en el. Vamos a partir de que los dos transistores están apagados, es decir, tenemos 0 en H-in y 0 en L-in. Este capacitor se nos carga a un voltaje de VCC. Vamos a poner VCC equivalente a 12 voltios. Entonces, como podemos observar, este diodo queda polarizado correctamente y este capacitor se nos carga aproximadamente a 12 voltios. Y observemos la polaridad con la que queda cargado. En el lado este acá positivo y en este lado queda negativo. Vamos a suponer que ponemos un 1 lógico en la entrada H-in. Esto lo que nos haría es cerrar el circuito de arriba, entonces en esta gráfica lo que hacemos es cerrar este circuito. Observemos lo que pasa acá. Una vez este MOSFET cierre, estos 500 voltios aparecen en este punto y se suman con los 12 voltios
que hay cargados en el capacitor, y este voltaje será el que apliquemos al gate del MOSFET. Se nos cumpliría la condición de la diferencia de voltaje de más de 10 voltios entre el gate y el source. Ahora, para apagar este MOSFET, lo que tenemos que hacer muy rápidamente es conmutar este PMOS para que se nos cierre el circuito de abajo, poniendo un 0 acá. Esto nos haría que esta pequeña carga que hay en el MOSFET se nos descargue a través de este PMOS. Pero entonces, para que él se descargue, tiene que encontrar un camino a tierra. Por eso debemos encender el transistor inferior poniendo un 1, que nos cerrará este switch acá, nos pondrá 12 voltios acá, y como este source está referenciado a tierra, este siempre hemos sabido que nos conmutará correctamente sin ningún problema. Este MOSFET se cerrará y la pequeña capacitancia que hay en el MOSFET superior se descargará a través de el transistor MOSFET inferior, y este proceso se repite a una gran velocidad. Es por eso que debemos tener muy presente de que estos circuitos siempre funcionan en conmutación. Estos circuitos nunca funcionan estáticamente, siempre van a estar encendiendo, apagando, apagando, encendiendo, y esto a una gran velocidad. Para el proceso de apagado de este MOSFET inferior es muy sencillo. Simplemente ponemos nuevamente a cero este terminal, lo que nos haría un puente entre este COM y LO, entre estos dos terminales, y así la pequeña capacitancia que hay en el MOSFET inferior tendrá por donde descargarse. Es muy frecuente encontrar en algunos circuitos que colocan un diodo de conmutación rápida en el circuito de puerta para que esta pequeña capacitancia se descargue rápidamente a través de este diodo. Entonces este sería el proceso por el cual funcionan los drivers de puerta. Están conmutando el terminal gate entre V sub B y B sub S, y que la característica especial se nos presenta en el circuito superior porque nos pone el voltaje que hay cargado en el capacitor de Ustra en serie con el voltaje de alimentación del MOSFET. Así. Y para el proceso de descarga vamos a dibujar también un diodo de conmutación rápida acá. Para el proceso de apagado, entonces la corriente circularía a través del diodo, se vendría por acá, se vendría por acá, vendría por acá, se vendría por acá. Cabe resaltar que estos dos transistores nunca pueden estar encendidos a la vez, porque pondríamos en corto los terminales positivo y negativo de la fuente. Entonces debe existir lo que se llama un tiempo muerto entre el encendido y el apagado de estos dos. Ese tiempo es conocido en inglés como dead time. En el siguiente video veremos otras recomendaciones especiales que tendremos que tener en cuenta a la hora de diseñar nuestro puente H MOSFET de potencia con transistores de canal N.
Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima.